Seguramente has escuchado que México es uno de los países con mayor privilegios geográficamente hablando. Y sí, de hecho, México es el país que posee una enorme variedad de recursos geográficos y de recursos naturales que otros países desearían tener. Pero al analizar un poco videos, mapas e incluso en películas serias, me sorprendí mucho ver que posee una característica que, como repito, no tienen ciudades mexicanas en paisajes o incluso elementos que son muy característicos de otras ciudades. Dado su relieve, es muy difícil encontrar ríos anchos y extensos que atraviesen el país o gran parte de él para circunnavegar en barcos para diferentes usos, ya sean comerciales, turísticos o de transporte. Para que quede un poco más claro este concepto, veamos más a detalle. Obviamente existen ríos importantes en México y muy grandes y anchos en los que fácilmente un barco puede navegar, como el Pánuco entre Veracruz y Tamaulipas, que sus aguas son aprovechadas para el riego de cultivos durante todo el año. O el río Balsas entre Guerrero y Michoacán, que sus aguas sirven para la captación de hidroeléctricas y presas. Esto es más evidente en la parte sureste de México, donde gracias al clima y al relieve es un poco más fácil hallar ríos de mayor tamaño, como es el río Grijalva o Sumacinta, cual nace en Guatemala, pasando por el estado de Chiapas, desembocando en las costas de Tabasco. Sin embargo, también tenemos otros ríos en la parte central de México o de interiores, como el río Nazas en la parte norte de México, el río Bravo también en la parte norte, que sirve como frontera, el río Lerma en el centro de México, que atraviesa pues el eje neovolcánico, el río Papaloapan, el río Santiago o el río Coatzacoalcos. Sin embargo, a lo largo del recorrido de estos ríos son interrumpidos en volumen y tamaño por los diferentes sistemas montañosos que configuran la geografía mexicana. Aquí estamos hablando del elemento principal del cual no posee México una gran cantidad de ríos navegables, todo el territorio. Tenemos por ejemplo la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental de América del Norte, en la cual es muy difícil encontrar ríos anchos y de gran tamaño para la circunnavegación de barcos. Así también tenemos la cordillera neovolcánica, la Sierra Madre del Sur, que pasa por el estado de Guerrero, y la Sierra Madre de Chiapas. Así que México es un país muy alto, a diferencia de otros países como lo son Estados Unidos o países europeos, incluso asiáticos como Corea del Sur o China, lo que complica la formación de anchos ríos por el territorio. Este fenómeno tiene consecuencias que podemos notar, ya que en el pasado, al no contar con una infraestructura tan avanzada desde incluso el virreinato, el desarrollo económico de las ciudades y pueblos mexicanos no se vio relacionado directamente con los ríos de navegación, a diferencia de otros países y ciudades del mundo, en el cual cuando los conocemos o hemos visto algunas imágenes, podemos ver un río muy cerca de ellos. E incluso civilizaciones anteriores formaron sus civilizaciones en torno a un río, como los egipcios, los sumerios e incluso los romanos. Pero el desarrollo de los pueblos mexicanos, como lo menciono, no se vio relacionado con la navegación. Tomemos el ejemplo de los Estados Unidos, que su parte este del país, donde se fundaron las 13 colonias, goza de un relieve más plano y mayores precipitaciones. Esto hizo accesible la fundación de ciudades en puntos estratégicos de la navegación, fenómeno que podemos apreciar en mayor medida durante el siglo XIX con la implementación de barcos de vapor y la llegada de la revolución industrial a ese país. Actualmente esas consecuencias no son desventajas directas para México, ya que logró una infraestructura terrestre de ferrocarriles, de carreteras y caminos, fortaleció el transporte y el comercio en el territorio. Obviamente hay partes de México que no gozan con la misma infraestructura y que es más difícil llevar bienes y transporte a las poblaciones, pero si hablamos en términos generales, México tiene una sólida infraestructura en los medios de transporte terrestre.